que aún no conocen del Señor, sé que podrían tener una mejor relación de la que tienen con Él. Así que yo voy a dejar con ustedes a Aimee de Carvajal. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Que Dios te siga usando. Amén. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es más que un placer y un honor estar aquí en la casa del Señor y sobre todo hablar de las maravillas que Él hace en nuestra vida cuando la depositamos en Él. Antes de empezar con la breve biografía, quiero leer el versículo que el Señor me dio en oración cuando le preguntaba a Él que si Él deseaba que yo testificara. Está en Hechos 26, del 16 al 18. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Voy a hacer una breve biografía para los que no me conocen y puedan conectar con el momento actual. Mi nombre es Katiuska Carvajal, vengo de una familia funcional con sus padres, ambos, mi papá Rafael y mi mamá Dalgisa de Carvajal, y un hermano menor. Mi padre se dedicó todo el tiempo hasta el momento de ser el proveedor de la familia, el que cuidaba de nosotros y tenía pendiente cada situación del hogar. Mi mamá era la que cuidaba de nosotros, de estar pendiente de todo lo que faltaba en el hogar, de protegernos y darnos amor. A partir de los 5 años, ella es la que me comenta, porque no recuerdo en esa edad, pues empiezo a tener experiencias, ahora lo entiendo, sobrenaturales. ¿En qué sentido? Ahora entiendo que es el discernimiento espiritual, pero en ese momento nadie sabía de dónde provenía. Y mi madre me presentaba personas, o mi padre, y niña al fin había un rechazo de mi parte y se manifestaba en lloro, en lejanía con esa persona que no quería tener contacto. Ya a partir de los 10 años sí puedo recordar esos mismos eventos, tal vez donde me llevaban a compartir con X personas y yo las rechazaba automáticamente, no las saludaba. Y tal vez era una niña difícil, pero ese era el sentir que yo tenía, o más bien el Señor ponía cuando había maldad en alguna persona o algún sentimiento que no venía de parte de Dios. En ese momento nadie lo entendía, pero sí el Señor había depositado eso en mí. Como dice el versículo bíblico, Jeremías 1:5, que te santifiqué desde el vientre de tu madre y te envié como profeta para las naciones. Cuando el Señor tiene un llamado con una persona, lo aparta desde antes de nacer. Conforme fueron pasando los años, ya a los 14 años de edad, mi mamá se convierte al Señor, viene aquí a la iglesia en la antigua dirección, nos lleva allá y recibo al Señor a la edad de 16. Ya a la edad de 18, sí sirvo al Señor y me bautizo. Duré alrededor de 10 o 11 años sirviendo al Señor en lo que es el coro de adoración y también clase bíblica a los niños. Por situaciones que a veces uno es inmaduro, espiritual o es muy joven, me aparté del Señor por rebeldía, porque no entendía muchas cosas y fui al mundo. Ahí experimenté muchas experiencias que mayormente experimentan las personas que están en el mundo secular, porque quien gobierna ese mundo es el enemigo y opera de forma bastante fuerte. Y una de mis primeras experiencias fue, yo sí sabía que existía eso de la brujería y hechicería, pero no que hasta tal punto de donde puede trascender. Y estuve cerca de una persona que sí practicaba ese tipo de prácticas. No la practiqué, pero sí a mí me hicieron un trabajo. Y duró alrededor de 3 años, en el cual yo veía cosas, sentía espíritus de angustia, espíritu de ansiedad.
Y pues tenía diferentes experiencias de parte del enemigo. En una, yo clamo al Señor porque sabía de la palabra y sé que cuando clamas al Señor, pues Él te responde como dice ella. Y pues hice un clamor, le dije al Señor que yo sabía que esto no era de parte de Él, pero que sola no podía salir de donde estaba. Y Él en su infinita misericordia, pues asimismo rompió ese pacto en el nombre de Jesús y fui liberada en ese momento. Luego, al pasar los años, seguía teniendo mi vida secular. Todo el mundo sabe lo que en el mundo secular se hace. Terminas de trabajar y vas a diferentes lugares donde tú entiendes que te vas a sentir bien a compartir, lugares donde opera el enemigo y lugares donde el Señor pues no está presente. Aún así, el Señor en su gran misericordia todavía seguía detrás de mí y todavía me avisaba cuando podían pasar eventos no muy favorables para las personas que estábamos en ese lugar. Y sí lo comentaba y pasaban realmente. Todavía no sabía de dónde venía porque no estaba conectada a la fuente que es Cristo Jesús. Ya conforme 2016, yo siento que ya he andado todo el mundo, que he hecho de todo y siento ese vacío existencial que solamente lo llena Jesucristo. Hice un clamor, le dije, Señor, o tú me matas o tú me cambias, porque ya yo he hecho de todo. Ahí fue que el Señor tomó la palabra para Él y empezó en mí a poner un sentir de buscar oración y de escudriñar su palabra. En el 2017-2016 empiezo pues, entiendo yo en ese momento, pero era a propósito de Dios, a utilizar en las redes sociales en vez de un punto, utilizar un diamante, porque yo entendía que pues era algo elegante, algo bonito, pero era parte del Señor para entregarme lo que en su gran misericordia sí lo ha determinado. Y en el 2017, la hermana Fior Santana de esta iglesia va a orar donde mami y yo me integro a la oración. Ella en oración me dice, el Señor la ministra, y le dice, Aimé, el Señor te tiene como profeta para las naciones y te va a entregar un ministerio. Yo solamente decía que sí, pero estaba muy lejos de lo que el Señor podía hacer por cómo estaba en ese momento. Y pues ya en el 2018-19 el Señor pone el deseo, el sentir en mí de ir a oraciones y a escudriñarme a su palabra. Ya en ese momento sí, cuando el enemigo vio que el Señor me iba a apartar, me iba a tomar nuevamente, empezó pues a tener problemas conmigo. Nunca en el mundo yo tuve ningún accidente ni ningún problema de esa índole y pues ahí sí tuve 2 accidentes que eran de muerte. En una, porque iba para una oración al día siguiente, y la hermana Fior no sabía nada de ese accidente porque fue muy corto el tiempo. Estamos en oración, agarradas de manos, y el Señor le muestra, le dice, Aimé, a ti el enemigo te quería matar, y hay un ángel al lado tuyo ahora mismo. Al Señor la honra y la gloria. Y pues, conforme fue pasando el tiempo, como hice ese clamor al Señor, y el Señor contesta, en el 2020 ya el Señor sí empieza a hacer el proceso decisivo y el proceso final para poder estar en la posición que ahora estoy. El proceso mío duró alrededor de 11 años, diferentes situaciones para poder entender muchas cosas, pero ya el proceso de que Él me aparta de personas, de que me quita personas que Él entiende que van a estorbar su propósito, de que me quita hábitos que Él entiende que no pueden estar en mi vida para Él poder fluir, de quitarme deseo de ir a lugares, de cambiar mi forma de pensar, de ser procesada hasta tal punto que Él te deja sola. Llega un momento que tú no encuentras con quién hablar. Para que tú te encuentres con Él, para que tú escuches su voz y sea dirigido totalmente por Él. Ahí empiezo pues a sentir y a ver las diferencias de lo que el Señor ha depositado en mí y pues a quitar todo lo que entorpecía el propósito que Él tenía. Ya luego otra persona me dice en profecía
que el Señor me va a utilizar en lo que es liberación. Yo lo tenía muy lejos eso. Yo simplemente escuchaba las profecías, pero yo no me enfocaba en ellas. Y hay alguien que me dice, el Señor me dice que te unja y me pasa por aquí, por mi casa. Y pues así lo hice. Fui ungida por esa persona, que el Señor así la ministró. Y como en la historia de David, el Señor nunca te presenta el gigante que Él te va a poner enfrente para Él pelear esa guerra sin antes ser ungido. Inmediatamente esa persona me ungió, fue un miércoles, inmediatamente el viernes de esta misma semana empezó la guerra espiritual con esa persona. Duró 5 meses, en el cual pues vi diferentes manifestaciones demoníacas, tanto de objetos que se movían, que se caían, que volaban. Esa misma persona, el enemigo la transformaba de una manera que al final lo que daba es dolor y pena. Cómo el enemigo puede trastornar la mente y trastornar la vida de un ser humano para luego él mismo acusarla y llevarla a decisiones que esa persona no quiere tomar, solo por la posesión y la influencia de él. Ya luego, como agosto, hay una persona que me unge de pies a cabeza. Yo no entendía tampoco por qué lo hacía en una oración, pero ahí era para entregarme otra guerra espiritual. Y para gloria y honra del Señor, Él ahí me quitó el miedo y me mostró muchas cosas que me tenía que mostrar. Ya luego tuve un sueño de alguien que yo tenía muchos años que no veía. No sabía en qué punto de su vida estaba ni dónde estaba. Digo yo, ¿cómo voy yo a decirle ese sueño a esa persona? Y la busco por las redes sociales. La encontré. Le dije el sueño que tuve y esa persona me dice, es una respuesta a una confirmación de que yo le he preguntado al Señor, soy cristiana y entiendo tu mensaje. Y me dice, estoy aquí en Dominicana, voy a tal iglesia si tú quieres visitarla. Y pues así me integro a lo que es la iglesia y empiezo a visitar esa iglesia. Y ella tenía una plataforma pues digital de temas bíblicos que el Señor así le impartía. Ella me comenta que si yo puedo colaborar con ella en hacer algunos temas. Y pues le dije que sí. Así hice una serie de 12 temas. En una ella me dice, tú debieras de sacarte alguna plataforma con un nombre que el Señor te dé para que la persona te contacten a ti y yo no esté de por medio. Y pues me puse en oración con el Señor a ver qué nombre él quería que le pusieran. Y en una oración Él me da el nombre que le ponga Ministerios Joyas en Manos del Señor. Ahí cuando Dios me da ese nombre, me acuerdo de una profecía dicha. Luego le pido confirmación a Dios, que si ese es el nombre que le gusta. Porque ya después que conozco al Señor, pido 3 confirmaciones, sabiendo que cuando Él está hay respaldo de Él. Y el Señor utiliza esa misma persona y me dice, mira, yo tengo que darte algo de parte del Señor porque Él me ha ministrado 2 veces y tengo que entregarte algo. Y yo le digo, ok. Cuando ella me hace entrega de un anillo, yo recibí inmediatamente la confirmación de que ese era el nombre que el Señor quería, porque es un anillo así mismo como el color del diamante y es un compromiso, es un pacto. Pues ya en enero el Señor me dice que quiere que lance el ministerio. Se iba a lanzar en enero, pero redujeron lo que es el toque de queda y no se hizo. En febrero vuelve y lo abren. Yo olvidé esa petición, esa orden que Él me dijo en enero, y en febrero me dice que vuelva, que lo lance. Y llamé a mami. Le dije, mami, reúne a las personas que tú tenías que compartir, porque el Señor me está diciendo que en ese compartir lance el ministerio. Todo lo que se hizo en ese día fue el Señor que lo ordenó, porque yo no sabía ni nada cómo iba a hacer eso, porque nunca había hecho ese tipo de actividad. Y había que hacer un flyer, o sea, un post para identificar el ministerio. Y el Señor me da lo que es el color morado.
Y bíblicamente el color púrpura, morado, lo que significa es sacerdocio, autoridad, majestad. Eso lo podemos encontrar en Ezequiel 27:7 o también en Jueces 8:26 y varios versículos que están en la Biblia. El diamante sí lo sabía, ya porque de antemano lo había utilizado, pero le pregunto que por qué el diamante. Bíblicamente el diamante es una piedra preciosa, muy resistente, pero para llegar a ser esa piedra preciosa ha pasado por muchos procesos de presión, de calor, de roce, una con otra, y al final es que saca ese brillo y ese lustre. Entonces el Señor en una oración me dice, me ministra y me dice, así fuiste tú procesado todo ese tiempo que estuviste en el mundo. Lo permití para quitarte tus actitudes y poner las mías, quitarte esos sentimientos que tenían y ponerte los míos, para transformarte y cambiarte y llevarte a donde te quiero llevar. Y así mismo es la visión del ministerio que te entrego. El Señor ha puesto en mí un amor que solamente lo puede poner por las almas necesitadas, porque yo era una persona que vivía en mi burbuja. Cualquier cosa me podía pasar alrededor, pero si no me afectaba, a mí no me importaba. Pero el Señor ha cambiado ese sentir, ha puesto el amor por las almas necesitadas, esas personas que están, tal vez que la denigra la sociedad por ser drogadicto, prostituto o violadas, personas que tienen situaciones que más bien son juzgadas y no ayudadas porque la persona mayormente lo que tiene el dedo acusador, pero no sabe por qué la persona puede estar en esa situación, ya sea por una influencia de las tinieblas o ya sea por un trauma familiar. El Señor ha puesto ese sentir en mi corazón y en las personas que se ha puesto en mi camino. Luego, cuando es lanzado el ministerio, que fue febrero 7, yo le pregunto al Señor en oración que qué vamos a hacer, que ahora cuál es el siguiente paso. Yo estoy visitando la iglesia a la cual visitaba. En oración Él me ministra y me dice, vuelve al original. Ahí yo entiendo que tengo que volver para acá, para esta iglesia, porque desde los 14 años fue aquí que llegué. Y le comento a mami y le digo que voy a ir para allá porque el Señor así me lo ha puesto. Luego en oración, el Señor me ministra y me dice que Fior Santana, una de las primeras que el Señor utilizó para profecía, y Antonia Rodríguez, que no la conocía, la conocí cuando el Señor así, pues me la puso y mi mamá me la enseñó, que eran intercesoras del ministerio. En una nota de voz que escuché de mami, la hermana Fior está diciendo que el Señor le ha puesto un amor por orar por mí e interceder. Y pues cuando escucho eso le digo, mami, pero esa es la confirmación que el Señor le está dando a Fior de que ella es parte de esto. Luego, mi mamá también es parte del ministerio, pero como el Señor es un Dios de orden, yo ese día del souvenir que se dio, no lo tomé en cuenta ella, porque entiendo que es mi mamá y sabe todo el proceder. Y no necesita, digo yo, pensé yo, ese detalle. Pero como Dios es un Dios tan precioso, tan especial, Él se lo dio a ella. Un día ella se montó en un vehículo y ella pues encuentra el mismo souvenir que yo di a cada una de las personas en ese momento. Ella lo encontró y el Señor la ministró y pues le confirmó también que era parte. Está mi hija también, que es la encargada de lo que es las redes sociales y grabar y editar videos. Alguien me dijo a mí, ¿y por qué tú no te sacas pues plataforma en YouTube? Yo dije, yo no voy a manejar eso. Eso hay que saber mucho de edición, yo no estoy en eso. Y pues el Señor usó a mi hija y dijo, sí, yo lo puedo hacer. Y pues ella es parte también. Hay una persona que yo conocí hace como 10 años, pero sabía, la última vez que lo dejé de ver, estaba en un punto de pecaminosidad y muy contaminado. Esa persona me contacta a mí el año pasado que quiere hacer una cita conmigo para que le trabaje. Y yo le digo al Señor, Señor, si esa persona
viene de parte tuya, o tú lo has cambiado, haz que me llame nuevamente porque yo no lo voy a recibir. La última vez que lo vi estaba en un punto no muy favorable. Él me llamó otra vez. Ahí entendí que el Señor lo había permitido esa llamada porque ya estaba cambiado. Así mismo, efectivamente, es una persona que tiene un bello testimonio, es una persona que era homosexual y el Señor lo ha transformado para llevar ese mensaje a esa comunidad que el enemigo tiene tan enredada, porque es una comunidad bien contaminada en donde se hacen miles de cosas. Y también es parte de esto. Yo no pensaba invitarlo para el lanzamiento, pero eso no pensaba yo, pero Dios sí tiene planes con él. Y el Señor me ministra en oración y me dice, invítate a esa persona, que le voy a dar palabra. Así mismo lo hago. Y ese día, las personas que fueron a ese lanzamiento, pues le dieron palabra a todas esas mujeres, oraron por él y le ministraron y le dieron la palabra que el Señor le iba a dar en ese momento. Ayer el Señor me pone un nombre de una persona y llamé a esa persona también y le dije, mira, yo siempre pongo en mis oraciones que el Señor me muestre dónde están las otras personas. Y el Señor me puso en mi pensamiento tu nombre, te estoy llamando para que pidas confirmación. No pasaron 5 minutos cuando esa persona me dice, ella no sabía ni ministerio ni nada. Ella sabía sí que yo había tenido una reconciliación con el Señor, pero no más. Y ella me dice, sí, estoy viendo ahora mismo el nombre Naciones y que es un ministerio que va a estar en movimiento y son muy diversos. Y le dije, así es, el Señor te ha ministrado y te ha dicho parte de lo que es. Y esa persona estaba aquí ahorita en el culto pasado y me dio la confirmación de que sí confirmó que es de parte del Señor. Entonces lo que estamos aquí, porque así el Señor lo ha querido, para mostrarle las transformaciones y los planes perfectos que Él tiene con cada uno de nosotros. En el mundo no hay nada, yo lo experimenté todo. Y ese vacío existencial que está, solamente lo puede llenar el Señor. En el mundo lo que el enemigo te va a enredar y enredar cada día más. Y hasta que no haya un clamor de tu parte, el Señor no puede hacer nada. Porque el Señor está presto para ayudarte, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros, que es clamar. Inmediatamente clames, el Señor va a escuchar tu clamor. Y a las personas que pues están firmes en el Señor, que cada día sigan profundizando más en sus aguas, porque realmente y verdaderamente en Cristo Jesús es que hay vida. Y como dice la palabra, es preferible pasar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Las personas que pues, el Señor me ha entregado podrían pasar. La gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor en su gran misericordia me ha puesto mujeres de oración, mujeres guerreras y con autoridad en el mundo espiritual. Y así mismo el Señor pues me ha cambiado y me ha transformado. El Señor, mi mamá es de testigo. Solamente de un tiempo para acá que el Señor ha trabajado conmigo, duermo 2 o 3 horas. Con eso me basta. Y las otras orando, intercediendo por la persona que el Señor me ponga. O haciendo guerra espiritual por quien el Señor me ponga. Y de verdad que es una vida extraordinaria cuando se la entregamos a nuestro Señor. Es todo de mi parte y que el Señor le continúe bendiciendo. El nombre de Dios, aleluya. Él es quien levanta, Él es quien está atento a cada uno de nosotros y por eso debemos de darle gracia continuamente. Y a las madres que están aquí, que tienen sus hijos que en cualquier situación de pecado, en cualquier situación que no agrade a Dios, clame al Señor, porque el oído de Dios está atento a su clamor. Y debemos de sacar un tiempo de calidad para orar. Como decía yo en el culto anterior, podemos dejar cualquier cosa, podemos dejar de dormir un poco, podemos dejar cualquier actividad
que nos reste energía espiritual y física, pero debemos de sacar ese tiempo de oración, porque a través de la oración es que el Señor levanta al caído. En el caso de las madres, levanta a nuestros hijos, porque sabemos que Él está atento a nuestro clamor. La palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De manera pues que no nos desesperemos, no os indiquemos, no critiquemos a nuestros hijos, porque verdaderamente uno quisiera que en el tiempo de uno estén con uno en la iglesia, pero el tiempo de uno es imperfecto. El tiempo kairos, el tiempo de Dios, ese es el tiempo perfecto. De manera pues que reciban este mensaje como un aliento, como una especie de esperanza, porque si vemos con el mundo, con los ojos naturales, no caemos, pero solamente hay que ver con los ojos espirituales, porque tenemos un Dios de poder y actúa en nuestra familia por ti y por mí. Reciban muchas bendiciones en este precioso día y la persona que sigue. Aleluya. Gracias. Qué tremenda respuesta.